Nos encontramos en vivo, transmitiendo en este momento desde Venas, Guatemala. Entonces, diferente el día de hoy, así como muchos de ustedes. Y queremos variar un poco la temática que se está viviendo en nuestro país. Por supuesto que nos preocupa esta situación, pero hay dos cosas importantes que tenemos que recordar. Que en primer lugar, el cuerpo humano es tan complejo y tenemos otras patologías de las cuales saber y aprender. Y en segundo lugar, esperamos y creemos en Dios que esta situación va a pasar pronto y primero Dios vamos a regresar a la normalidad. Sin embargo, pues las personas que se encuentran enfermas de otras situaciones, como por ejemplo las varices, también van a necesitar atención y sería bueno que este tiempo que tenemos de reflexión lo utilicemos también para aprender un poco más del problema que nos aqueja y poder resolver ciertas dudas. El día de hoy, como bien habíamos platicado, vamos a tratar un tema muy importante y es acerca de la escleroterapia de las venas varices. Supongo que muchos cuando mencioné ese nombre tan complicado se quedaron pensando que estaba hablando en chino, pero no es así. La escleroterapia es muy conocida como las infiltraciones, así lo conoce la mayoría de personas, y existen muchas dudas al respecto de las cuales yo espero poder resolver la gran mayoría de ellas en el día de hoy. Antes de entrar de lleno a nuestro tema, me gustaría saludar a algunos de nuestros pacientes que nos siguen en la página fielmente, y ellos son Marimar Godoy, Esmeralda Ovalle, Tita Noriega, Yoli Gómez y Portillo Salazar. Muchísimas gracias por su sintonía y por estar presente. Sí, ahí está Esmeralda Ovalle ya atenta a lo que estamos transmitiendo. Muchísimas gracias. Y así a cada uno de todos los que se encuentran allá en casita, pues entremos de lleno un poquito a este tema que nos toca tratar el día de hoy. Es acerca de qué es la escleroterapia. La escleroterapia básicamente consiste en introducir dentro de la vena un agente químico que va a sellar una vena que se encuentra dañada. Esa vena, al sellarse por una irritación química que se produce en sus paredes, con el tiempo es absorbida por el cuerpo, es decir, inicialmente se cierra, crea una cicatriz que posteriormente es absorbida por el cuerpo. El efecto de ese cierre depende de dos cosas principales. Uno, del tipo de vena que estamos tratando. Jenny Sosa se acaba de conectar desde Chimaltenango. Muchas gracias por su sintonía y bienvenida. Pues les decía, depende mucho del tipo de vena que vamos a tratar, de su diámetro, de su profundidad y lógicamente también depende del esclerosante que vamos a utilizar. Como les explicaba, son compuestos químicos, no existe uno solo, hay de varios tipos, mucho tipo. Hay tipos que son específicamente para las varículas más pequeñas, las varices más chiquititas, las que le molestan estéticamente a la gran mayoría. Y existen también tipos de esclerosante que se utilizan para tratar las varices más gruesas. El doctor Tesari en Italia desarrolló una técnica que hoy en día es ampliamente conocida, es la técnica de la espuma, que consiste en que un esclerosante se mezcla con un poco de oxígeno para poder hacer la mezcla más densa y que dure más tiempo dentro del vaso sanguíneo. Es decir, esas burbujas de esclerosante que se producen se mantienen más tiempo estables y por ende actúan muy rápido dentro del cuerpo. El doctor Tesari también realizó, bueno, muchas gracias a Chefi Rustrián hasta allá donde se encuentra y a Estuardo Castañeda, compañero de colegio. Muchísimas gracias por estar pendiente y Catherine también. Pues les decía, el doctor Tesari desarrolló esta técnica. Hay una historia muy interesante porque nosotros los fleólogos no estamos solos, siempre tenemos un equipo alrededor y parte del equipo del doctor, una química, desarrolló al estar trabajando con dos esclerosantes diferentes a través de una llave de 3 vías, descubrió la espuma y se la comentó al doctor y el doctor comenzó a utilizarla y descubrió que hacía más estable una molécula y por ende la potencia se incrementaba. Es decir, si podemos utilizar un esclerosante que es medianamente potente, lo hacemos el doble de potente cuando lo trabajamos en espuma porque se mantiene más tiempo. El uso de la espuma también creó cierta
duda algunas veces de hasta dónde llegaba el medicamento, y el doctor demostró que las proteínas de la sangre inactivan un medicamento en cuestión de menos de un segundo. O sea, alguien me preguntaba, bueno, ¿hasta dónde llega esa espuma? Se autolimita a un trecho muy pequeño, por eso tenemos que pinchar un poquito más el trayecto donde estamos trabajando, porque el esclerosante no permanece mucho tiempo dentro de la vena. Nuestras proteínas de la sangre lo inactivan. Pero bueno, entonces si tenemos una espuma que causa una irritación, lo introducimos dentro de la vena mediante unos pequeños pinchoncitos. No se asusten que para poderlo introducir utilizamos una agujita sumamente fina, es casi del grosor de un cabello humano. En la clínica utilizamos también una gel que es a base de lidocaína, que se aplica tópica en la piel para que cuando nosotros demos esos pequeños pinchoncitos pues no sean perceptibles. Obviamente hay regiones que son con muchos más nervios y van a sentirse un poquito más, pero en general es un procedimiento bastante bien tolerado. Entonces ya sabemos que es introducir un agente químico dentro de la vena para irla a cerrar. ¿Cuál es el objetivo de hacerlo? Dos objetivos principales. Uno es un objetivo cosmético. Generalmente las arañas que tenemos en las partes laterales de las piernas, de los muslos, en la parte superior, son de origen cutáneo únicamente. Muchas veces no tienen relación con el sistema venoso superficial de safena o profundo, y por ende es una cuestión puramente cosmética que va a dar sintomatología local. Introducimos este esclerosante entonces para irla cerrando, y también puede tener un fin terapéutico. Se ha demostrado que en venas que antes quitábamos con cirugía podemos también utilizar espuma. Ahora, es un agente químico y lógicamente si la vena es mucho más grande vamos a necesitar introducir mayor cantidad de esclerosante, y por ende los efectos adversos van a ser mayores que los que tenemos en las varices más pequeñas. Por eso el uso de la espuma para tratar venas que son muy gruesas sí tiene que ser bastante selectivo. Hay casos muy específicos en donde sí lo tenemos que utilizar, y en otros pues existen alternativas como el láser endovenoso, que personalmente lo prefiero. Estuardo Ávila, también compañero, y Berta Ida Ramos desde allá de Alta Verapaz, bienvenidos también a esta reunión. Me piden que envíe unos saludos. Saludamos a Irma Guevara, Débora Quiacaín desde San Pedro La Laguna, Jenny Sosa desde Chimaltenango y Regina Peraza. Gracias a todos por estar pendientes. Bien, riesgos de la escleroterapia. ¿Es cierto que la escleroterapia puede manchar la piel? Sí, definitivamente sí. Pueden haber manchados de la piel, moretones, áreas enrojecidas en relieve, manchas y algo que es muy frecuente que se llama matting. Matting no es más que cuando se cierra una vena no adecuada, la presión de la vena saca como que más arañitas pequeñitas alrededor. Todo esto tiene tratamiento, no es para asustarlos, y para tener menos efectos adversos se tiene que utilizar el esclerosante adecuado para la vena específica. Es decir, hay esclerosantes que utilizamos que son más potentes, que utilizamos en venas más gruesas, que lógicamente van a tener sus efectos adversos, pero también hay esclerosantes más suaves o diluciones de estos esclerosantes más fuertes para tratar varices más pequeñas. Eso va a reducir la cantidad de efectos adversos que tenemos en las venas a tratar. Un colega mexicano me decía algo: a veces es mejor quedar debiendo. Y quedar debiendo significa que no pretendemos quitar todas las arañitas en una sola sesión. Pretendemos disminuir o atenuar la intensidad de la telangiectasia, de la arañita, para que poco a poco se vaya atenuando y con eso tener mejores resultados. Y eso es un llamado también para las pacientes que se van a tratar, ¿verdad? Es una cuestión de paciencia. La escleroterapia no es una ciencia exacta, es un arte. Significa que aunque nosotros sepamos cómo se usan, cómo actúan, sí requiere mucha experiencia del médico tratante el elegir ese esclerosante, el elegir la potencia, el analizar la vena. Y aquí viene algo también fundamental. Los médicos que nos dedicamos a tratar los problemas venosos no somos técnicos, somos médicos, somos científicos, y todo lo que nosotros hacemos lo basamos en evidencia clínica para poder tomar una decisión. Es decir, sin ofender a ningún técnico, cuando vamos con un técnico y le pedimos que haga algo, él lo va a hacer porque está entrenado para hacer determinada tarea técnica.
Cuando van con un profesional médico, el profesional médico no mira solamente una varice. A veces somos un poco más desconfiados y queremos encontrar la causa de eso, y por eso realizamos exámenes. Previo a realizar cualquier sesión de escleroterapia es fundamental que se realice un mapeo Doppler. El mapeo Doppler nos va a ayudar a determinar si tanto el sistema venoso profundo como el superficial se encuentran libres o se encuentran afectados con el problema. ¿Por qué? Y aquí sí quiero que entendamos bien clara una situación. Si el sistema venoso, lo que vemos de abajo de la piel, está afectado, es decir, una de esas venas que transportan cantidades de sangre está afectada, las telangiectasias o las arañitas o las venas varices que proceden de ella van a estar dilatadas porque existe un retorno venoso anormal, lo cual significa que si yo corto una rama pero no corto el tronco, esa rama se va a eliminar, pero probablemente otra salga en un periodo determinado. Es por eso que hay muchas pacientes que se tratan las varices y vuelven a repetir y vuelven a repetir y vuelven a repetir muy rápidamente porque no se ha tratado la causa de base. Otra cosa importante, tratar una arañita no va a quitar una sintomatología como pesadez, dolor, calambres. Muy probablemente existe otra cuestión de base que hay que analizar y que debe ser tratado antes de la parte estética. Yo siempre se los hago ver a mis pacientes. El objetivo no solamente es dejarle las piernas bonitas, sino evitarles riesgos. Recordemos, en los videos pasados hemos hablado de la insuficiencia venosa como tal y los riesgos que pueden tener. Dentro de ellas vamos a encontrar ulceración, que es tal vez uno de los más molestos, pero también trombosis, también manchado de piel. Si nosotros solo trabajamos la punta del iceberg, tarde o temprano estas complicaciones van a aflorar y con estar quitando arañitas no les vamos a quitar síntomas. Por ende, por favor, si va a poner sus manos, que sean manos de un médico que va a analizar el cuadro general y después va a decidir si es factible realizar escleroterapia o no. Si después de explicarle a la paciente la causa de su sintomatología, es decir, identificando un problema médico, la paciente decide que quiere tratarse la parte estética antes, asumiendo que van a seguir saliendo, pues eso es cuestión de cada quien, pero como médicos estamos obligados a hacer un análisis en beneficio del paciente. Algo que también es importante, mujeres embarazadas con arañitas. Uno de los factores de riesgos para presentar en cualquier tipo de problema venoso es más de un hijo. Eso es porque el útero, cuando está grávido, crece hacia la parte posterior haciendo compresión sobre los grandes vasos y aumentando el retorno venoso si ya existe, y si no, pues poniéndole más carga a la vena para que tarde o temprano pues lo desarrolle. Muchas pacientes embarazadas que ya tuvieron más de un hijo durante el embarazo van a tener presencia de venas varicosas dilatadas. Si ese es el momento para realizar escleroterapia, la respuesta es no. Aun cuando sabemos que el efecto de la escleroterapia es bastante local, pues un embarazo es un embarazo y no se ha realizado ningún estudio de escleroterapia en embarazadas, y por ende lo más recomendable es que dicho procedimiento se realice después del embarazo. Por supuesto que hay momentos en donde se tienen que tomar decisiones difíciles y el embarazo es una de ellas, pero si se puede evitar es mejor retrasarlo hasta después del embarazo. La otra pregunta importante es cómo prepararnos para cuando vamos a llegar a la sesión de escleroterapia. Algunas me preguntan, mire, hay que hacer dieta, hay que llegar en ayunas. No, nada de eso. El esclerosante nuevamente es una cuestión puramente local, por lo tanto no es necesario llegar en ayunas. Sí es importante que para sentirse más cómoda la paciente lleve ropa adecuada, es decir, una licra que pueda tener puesta, o ropa floja, ropa cómoda. Recuerden que la escleroterapia va a irritar la piel y cualquier cosa que esté provocando sobre la piel compresión puede provocar un poco de molestias. Algunas veces, dependiendo del tipo de varice que vamos a trabajar, podemos o no realizar compresión. Hay muchos estudios que demuestran que cuando es escleroterapia de venas superficiales no requieren compresión porque el resultado es el mismo. Sin embargo, si las varices son muy gruesas, estamos trabajando una varice gruesa, probablemente ahí sí vamos a necesitar compresión, ya sea con las medias de compresión o con vendajes en clínica, pero eso va a depender del tipo de varice que vamos a tratar. Mi recomendación: lleguen con ropa cómoda.
Después de la escleroterapia van a haber moretones, eso no lo podemos evitar, siempre que trabajamos con venas pueden haber moretones, entonces no se comprometa usted a ir a un baile, a una fiesta, utilizando una minifalda porque no se va a ver muy bonito. ¿Cuánto tiempo dura un moretón? Pues eso es muy variable, pero puede durar más o menos una semana, sin necesidad de ningún tratamiento. Entonces es importante que esas piernas no sean expuestas al sol por lo menos una semana después del procedimiento. ¿Cuándo vamos a ver los resultados? Los resultados son bien variables nuevamente dependiendo del tipo de esclerosante y del tipo de vena a tratar. Generalmente son 20 días lo que tenemos que esperar para ver un resultado final después de una escleroterapia. Me gustaría comenzar a recibir sus dudas desde ya, si hemos logrado aclarar un poquito la idea de la escleroterapia, pero si no ha sido así, por favor, este es el momento de enviar sus dudas. Algo importante, generalmente cuando trabajamos venas un poco más gruesas se pueden formar pequeños acúmulos de sangre dentro de la vena que se trató, porque lógicamente si la vena es gruesa, yo cierro esta área, sangre se va a quedar remansada de este lado de la vena y esa sangre acumulada puede provocar un poco de dolor por la presión. Si ese es su caso después de la sesión de escleroterapia, no tiene que esperar hasta la siguiente cita, simplemente es de llegar a la clínica para que podamos realizar un drenaje. El drenaje no es más que extraer esa sangre que no se movilizó y con eso se quita el dolor. No se asuste, no es infección, sino simplemente es la sangre que está acumulada y que provoca irritación. Me gustaría aquí saludar también a Elena de León, Josué Chabajay hasta San Pedro La Laguna, Edelmira Montenegro, Pedro Tum y Wendy Morales. Muchas gracias a todos por su sintonía. Me llega una pregunta acá, ¿qué pasa si no se opera una vena safena? En primer lugar, las venas safenas si están dañadas, pues hay que tratarlas, pero decir operación como tal, hoy en día las operaciones abiertas se reservan para casos muy particulares. Generalmente preferimos una endoablación, es decir, un cierre de la vena mediante láser o radiofrecuencia. Si la vena está insuficiente y no se trata, en videos previos ustedes pueden acceder y recordar que dijimos que las complicaciones pueden ser ulceración, que es la más frecuente, manchado de piel y también puede haber trombosis. Me llega otra pregunta por acá que dice: una señora con diabetes y presión arterial alta, ambas controladas con medicamentos y dieta, ¿pueden aplicar tratamiento de escleroterapia? La respuesta es sí. Nuevamente recordemos, el procedimiento se realiza con un instrumental bastante preciso, son unas agujas muy pequeñas, el dolor es mínimo, generalmente no aumenta la presión. Sí, el miedo que nos han dejado todo el mundo cuando le decían a uno de chiquito, te voy a llevar al doctor a que te pinche. Me ha pasado que muchas de las pacientes me comentan que más que el dolor de la escleroterapia es el miedo a escuchar que vamos a trabajar algo con una aguja. Pero no se asusten, nuevamente repito dos cosas. Uno, en la clínica sí utilizamos un gel anestésico para adormecer la piel. Y dos, son microagujas que no van a provocar un dolor tan grande cuando se realiza el procedimiento, así que no tengan miedo. Y otra cuestión importante, cuando ustedes se relacionan cada día más con su médico, van a entender que tienen que guardar la calma. El médico mismo puede inspirarles un poco más de confianza y eso va a evitar que se les suba la presión también. Hay que hacer reposo después de la escleroterapia. Cosas importantes a tener en cuenta después de una sesión de escleroterapia. En primer lugar, por favor, nada de exposición al sol. Se recuerdan que la vena al momento de colocar el esclerosante va a estar más sensible y el sol sobre esa vena irritada sí podría causar manchado. Entonces, nada de exposición al sol por lo menos durante un mes. Otra cuestión importante, saunas, jacuzzis, aguas termales, todo lo que provoque aumento de la temperatura por el calor va a provocar una dilatación de la vena y podría hacer que el efecto esclerosante se pierda, sobre todo si es muy rápido. Así que por una semana tampoco debemos de realizar nada de lo que acabo de mencionar. Si tienen que evitar labores o algo por el estilo después de la escleroterapia,
Si son telangiectasias, es decir, si trabajamos arañitas, no tiene que limitar su vida para nada. Nuevamente, recordando, va a haber irritación, pueden haber moretones. Entonces, exponer las piernas como utilizando minifalda después de eso no es buena idea. Esperemos a que termine el efecto y cuando ya sus piernas pues estén limpias, lúzcanlas con toda seguridad. Me preguntan si las varices que vienen del ejercicio en extremidades inferiores o arañitas aplican para este tratamiento. Sí, definitivamente sí, pero dependiendo del diámetro. Nuevamente, ejercicios extremos que requieren aumento de la presión intraabdominal. Si ya existe previamente una tendencia a tener insuficiencia, podría dilatar las venas de abajo y no ser solamente arañitas, sino las arañitas una manifestación de una insuficiencia venosa. Si este es el caso, primero se trata la insuficiencia venosa y después las arañitas. Bueno, me dicen aquí muchas bendiciones y ojalá lo tengamos muchos años para poner nuestras piernas bellas. Miren, esto es importante y se lo agradezco muchísimo ese comentario. Fíjense que es bien bonito y muy gratificante para uno de médico cuando las pacientes le comentan historias de cambio de vida. ¿A qué me refiero con esto? Para nosotros los caballeros es a veces un poquito difícil delimitar lo importante que son las piernas para una mujer. Muchas personas diremos ni se le notan y las piernas son bonitas con arañitas o no. He escuchado mucho el comentario eso de los caballeros de parte hacia las mujeres, pero las mujeres tienen una visión diferente. Para ellas es súper importante tener sus piernas lindas, sus piernas limpias, sin arañitas. Es sumamente importante, son sus piernas, es una parte bella que tiene la mujer. Y muchas veces al tener arañitas se limitan a situaciones que son cotidianas, como por ejemplo ir a una piscina, salir con un short o una cosa así, una minifalda. Y cuando trabajamos las arañitas y la paciente puede lucir sus piernas de nuevo, muchas de mis pacientes me han hablado de eso y me dicen que se sienten contentas de poderlas lucir de nuevo. Y créanme, nuevamente les repito, es una satisfacción muy grande para uno de médico colaborar con ese cambio de vida para bien para las pacientes. Así que siéntase con toda la tranquilidad de poder llegar a consultar. Su problema tiene tratamiento y si hacemos las cosas bien, los resultados van a ser eficaces. Si se hace escleroterapia, ya no vuelven a salir las arañitas o pueden volver a salir. Aquí viene otra situación. Esto es sumamente importante y gracias por la pregunta. En primer lugar, si existe una tendencia familiar a presentar problema venoso, es muy probable, o sea, lo que transmite, la herencia que se transmite es una deficiencia en las fibras de colágeno de la vena, y para que ustedes lo entiendan, es como que si los pilares de la casa estuvieran malos y a la hora de un temblor, pues la casa se va a caer. Más o menos así pasa con las arañitas. Si ese es el caso, muy probablemente van a volver a aparecer, y el consejo que siempre damos es: propóngase ir cada año a que la evalúe el médico de las venas. Así como van las señoras con el ginecólogo cada año para un Papá Nicolau, una evaluación venosa oportuna va a hacer que podamos tratar el problema existente y prevenir complicaciones. Entonces, últimamente con las pacientes que hemos estado tratando ha sido muy bonita la experiencia de que consultan y ya solo tenemos que hacer pequeños retoques y no tenemos que volver a hacer todo lo que hicimos en un comienzo. Una pacientita hace algún tiempo llegó muy molesta y me dice: mire doctor, me trataron mis venas hace 20 años y me volvieron a salir. Y le hice la pregunta: bien, ¿y cuándo fue la última vez que la evaluó el médico? Y se me queda viendo y me dice: hace 20 años, doctor. Entonces, lógicamente, tenemos que poner de nuestra parte y consultar adecuadamente y oportunamente. Y la otra cuestión a tomar en cuenta también, si existe una insuficiencia venosa de base, nuevamente les repito, primero tratamos la insuficiencia venosa y después tratamos la parte estética. Si no, lógicamente vamos a tener problemas y eso no lo podemos evitar. Me preguntan acá: que si pueden hacer deporte después de haberse tratado la vena. Sí, definitivamente esa es la idea. Si ya se trató la vena, es regresar a la vida normal. Y nuevamente, si aparecen en algún momento, pues con las consultas periódicas podemos diagnosticarla y poder proveer un tratamiento adecuado.
Muchas gracias a Carla Regalado, que también nos está visualizando, una persona que nos visita cada mes para presentarnos productos médicos hasta allá a la casa. Un saludo, que no nos podemos ver ahora en la clínica por esta situación actual, pero sé que los visitadores médicos siempre son aliados del médico también en la batalla del día a día. Una pregunta: tengo 5 años de estar en tratamiento y no veo mejoría, me lo hacen cada 3 meses. Nuevamente, señora Serrano, lo ideal en este caso es hacer un diagnóstico preciso, hacer una evaluación Doppler. Fíjense que he tenido la mala experiencia de muchos lugares que están trabajando problemas venosos con tratamientos láser. Personalmente yo hago láser en la clínica y sé que es un tratamiento adecuado, pero en casos específicos. Tratamiento de inicio, si la varice es muy grande, es muy difícil reducirla con láser, y he tenido pacientes que han llegado con quemaduras de piel. No es recomendable. Si ya se trató la causa del problema venoso y ya se redujo el tamaño de la varice con escleroterapia, podríamos utilizar láser y vamos a tener mejores resultados. Yo nuevamente les haría un llamado a que visiten a un médico especialista en este problema para que haga un diagnóstico preciso y que confiemos en el criterio de cada quien. Esto no, nuevamente les repito, no es una ciencia exacta. El tratamiento de las telangiectasias es más un arte, ¿verdad? Involucra mucho, obviamente, el conocimiento fisiológico del problema, pero también el tipo del esclerosante del cual dispongamos y del cual tenemos conocimiento. No todos saben utilizar todos los esclerosantes, así que cada quien deberá escoger el esclerosante con el cual esté familiarizado y le vaya mejor. La verdad es que muchas gracias a todos por su sintonía. Yo quiero hacerles un llamado a todos a que mantengamos la calma en esta situación de crisis en nuestro país. Acatemos todas las indicaciones que nuestro presidente nos ha dado, porque definitivamente es para el cuidado de la salud, sin olvidar que el cuerpo humano es muy complejo y sabemos que existen un montón de problemas, como los problemas venosos que los pacientes están teniendo en este preciso momento, y que un virus no va a cambiar. Así es que de mi parte, de parte del equipo médico que estamos a su servicio en la Clínica Venas Guatemala, nosotros estamos dispuestos a atenderles en cualquier momento si existe la necesidad. Sabemos que el área de salud es un área que no se puede detener. La salud no se le puede negar a nadie, ni podemos tampoco nosotros dejar de prestar un servicio que es tan necesario para toda la población. Así que estamos a sus órdenes. Me uno también con los colegas que han enviado un mensaje a todos los pacientes. Si en algún momento tienen alguna duda, pues que no sea venosa y es respecto a la situación actual que estamos viviendo y podemos colaborarles, pues estamos a sus órdenes. Envíenos mensajes. Entonces, muchas gracias a todos por su sintonía, por estar presentes. Compartan este video para quienes necesiten tratamiento varicoso, y nuevamente, si tienen alguna pregunta de esto que acabamos de hablar o de algún problema venoso, pues estamos a sus órdenes en la Clínica Venas Guatemala. Que Dios los bendiga y tengan muy buena tarde.